Bien, hoy día por motivo de culto misionero vamos a ver una parábola muy corta que está en el Evangelio de Mateo. Las parábolas son un género literario, son un recurso, en el fondo, que fue muy utilizado por Jesús. Y la verdad es que las parábolas son un recurso muy inteligente, porque al igual que la dramatización, que el teatro, las parábolas permiten decir grandes verdades, pero sin ofender, sin hacer con que nadie se sienta mal, sin hacer con que el oyente pierda el interés. Todo lo contrario. Por ejemplo, cuando el profeta Natán le dice a David que él había pecado, ¿se acuerdan de esa historia? ¿Se acuerdan cómo es? Natán lo que hace es contar una parábola cortita. Natán llama a David y dice, mira David, mira, te quiero contar una historia. Había un hombre muy rico que tenía muchos animales. Y había un hombre muy pobre que solamente tenía una oveja, una ovejita, ¿no es cierto? Y un día el hombre rico le quitó la oveja al hombre pobre y la preparó. ¿Y David qué hace? No, pero qué absurdo, se enoja David, ¿no? Dice, eso es muy injusto. Es muy injusto, este hombre merece castigo, estuvo muy malo lo que él hizo. Y entonces Natán le dice que ese hombre era él. ¿Por qué? Por haber matado a Urías y haberse quedado con Betsabé. ¿Se acuerdan? Y David entonces se arrepiente. ¿Qué hubiera pasado si Natán le dice a David al tiro, así con todas las palabras, que era un pecador? Quizás David incluso lo hubiera mandado matar al profeta. ¿Se dan cuenta? Así que las parábolas son un muy buen recurso porque interpelan al oyente, pero de una manera muy sabia. Quiero invitarles a que leamos en Mateo el verso 44 del capítulo 13. Dice así, Mateo 13:44. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Lo primero que vemos es que el reino de los cielos es como. No es una afirmación, no es tal cual. La parábola no dice, así es el reino de los cielos. Dice que es como que se parece. Esto es una imagen, es una idea de cómo es el reino de los cielos. Las parábolas, aunque las juntemos todas, ni ninguna otra cosa que nosotros conozcamos puede dar la dimensión exacta, la dimensión perfecta de cómo es el reino de los cielos. Todo lo que nosotros sabemos del reino de los cielos son ideas, son imágenes de cómo es el reino. Por eso, queridos, queridas, nuestra misma comprensión del reino también debe ser amplia, debe ser abierta, porque el reino es como muchas cosas. Pero seguramente el reino no es solamente como nosotros lo imaginamos. ¿Entienden? O de la forma con que yo planteo el reino. Nosotros tenemos una idea de cómo es el reino. Pero ninguno de nosotros puede meterse en la mente de Dios
y saber los pensamientos de Dios. Entonces, en ese sentido, hay que ser cuidadoso, por ejemplo, al citar la Biblia. Porque la citamos como si comprendiéramos exactamente que ese versículo que estamos citando corresponde al uso que le estamos dando, ¿no? O decimos, por ejemplo, a veces decimos, eso es la voluntad de Dios, o esa era la voluntad de Dios para usted, hermano, hermana. Es delicado porque puede ser que nosotros nos equivoquemos al hacer eso. Lo segundo es que el tesoro está oculto, está escondido. Porque claro, los tesoros, las joyas, las cosas de valor se esconden, ¿no? Y principalmente en este tiempo más, hoy día ya no existen los tesoros, digamos, yo no me imagino que alguien tenga un baúlcito con las joyas enterradas en el patio, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que pensar que para ese tiempo no habían bancos, por ejemplo, no habían instituciones financieras, pero sí, al igual que hoy, habían ladrones. Entonces, nada más lógico que tomo las cosas que tengo de valor y las escondo, ¿ya? Bueno, el hombre encuentra el tesoro, lo vuelve a esconder, va, vende todo lo que tiene y compra el campo para así tener derecho a quedarse con el tesoro, ¿no? Esta acción del hombre de volver a enterrar el tesoro manifiesta el valor del tesoro. El hombre va y vende todo para comprar el campo. Hermanos, hermanas, ¿qué es lo que vende el hombre? ¿Qué dice el texto? Todo. El hombre vende todo. ¿Y por qué el hombre vende todo? Porque obviamente el tesoro vale mucho, mucho más que todo lo que el hombre tiene. El tesoro es más importante que todas las cosas que tiene el hombre. A tal punto que al hombre no le importa deshacerse de todas sus posesiones con tal de quedarse con el tesoro. O en pocas palabras, para este hombre el tesoro que él encontró vale más que su propia vida. Ahora, dicho esto, el reino de los cielos está significado, está simbolizado, está encarnado en una sola persona. ¿En quién? En Jesús. Jesús es el tesoro. Y la parábola afirma que el encuentro entre lo divino y lo humano produce una alegría que es incomparable, ¿no? Una alegría desmedida. Alegría de parte de Dios y alegría de parte de aquel que se encuentra con Jesús y con este reino que es tan diferente. Y esa alegría hace con que no hayan problemas en desprenderse de lo que Él tiene o de lo que nosotros hoy día tenemos, con tal de empezar a ser parte del reino. Hay una renuncia entre medio, sí, Él tuvo que renunciar a todo, pero la renuncia se hace liviana y la vida en Jesús
no es una vida de amargura, porque la alegría de hacer parte del reino es mucho mayor que la renuncia. Es mucho mayor que lo que Él me pide en cambio. Ahora, toda renuncia duele, por algo es renuncia, ¿no? En la renuncia hay una negación de nosotros mismos. Pero nosotros debemos estar dispuestos a renunciar por la alegría que tenemos al comprender el reino de Dios. Entonces, en ese sentido, nuestras renuncias nunca deben estar motivadas por otra cosa que no sea la alegría de conocer la gracia de Jesús. Si nosotros no entendemos lo que Jesús nos está dando, puede que no estemos dispuestos a renunciar de todo corazón a todo lo que somos y a todo lo que tenemos. Es verdad. Pero el pecador que se encuentra con el reino de Dios no piensa dos veces al momento de renunciar a su vida, porque él sabe que lo que encontró es un tesoro maravilloso, maravilloso. Y lo más hermoso, hermanos, hermanas, este es un tesoro diferente a los demás. Este es un tesoro que no lo guardamos para nosotros, sino que lo compartimos con los demás. Porque cuando nosotros sabemos de Cristo, la alegría y el gozo que sentimos es tan grande, es tan maravilloso, que no es posible contener el tesoro solo en nosotros. Y entonces lo compartimos. Y enseñamos a otros. Y hablamos y oramos por otros. Porque en realidad, este es un tesoro que es inagotable. Cristo, con y por medio de su gracia, es inagotable. Y ese gozo, esa alegría, termina repercutiendo en nuestra vida completa, ¿no? Nos lleva incluso, dice la palabra, a que amemos a nuestros enemigos. Así que este encuentro con Dios, que produce un cambio de realidad, produce algo en nuestro interior. Yo no amo por cosas externas, sino que por la alegría que surge de mi corazón, por la alegría y el gozo de haber encontrado el tesoro. Ahora, ¿dónde es que nos encontramos con Jesús? ¿Dónde encontramos a Jesús? ¿A partir de qué es que sabemos de Jesús? De la palabra, ¿no? De nuestra Biblia. Sabemos de Jesús y nos encontramos con el tesoro porque tenemos la palabra de Dios. Y encontramos a Jesús cuando la leemos. Es en la Biblia que encontramos palabras de vida eterna. Es en la Biblia que encontramos sabiduría, consuelo, consejo, esperanza. Pero no porque nos encontramos con la Biblia, sino que porque nos encontramos con el Jesús, el Cristo revelado en las páginas de la Biblia. El Dios que se ha hecho presente en la historia a través de los tiempos a toda la humanidad.
El problema es que aún hay mucha gente, mucha gente, muchos idiomas y lenguas que no tienen una Biblia. Y siquiera tienen uno de los libros de la Biblia. Ayer, en la jornada del distrito que tuvimos en la mañana en la iglesia de Providencia, estuvimos con un matrimonio de pastores, algunos de nosotros que asistimos, ¿no es cierto? Estuvimos con un matrimonio de pastores que trabaja en las traducciones bíblicas de la NBI, de la Nueva Versión Internacional. Pero traducen la NBI para diferentes pueblos, diferentes culturas. Y en realidad ellos son parte de un equipo grande de personas de diferentes profesiones que dedican tiempo y trabajo a las traducciones. Y ayer hicimos algunas dinámicas, fue bastante interesante. Y este pastor nos contaba, hizo una dinámica en algún momento, nos hizo leer un texto bíblico, más bien lo escuchamos, en 3 traducciones distintas, y después algunas preguntas que deberíamos responder en grupo. Y la última pregunta era, ¿cómo era? ¿Quién debería escuchar este pasaje? ¿Quién debería conocer este pasaje? Algo así era, ¿no? A ver. ¿A quién va? Claro, ¿a quién? A ver si yo lo tenía por acá. Ahí está. ¿Quién necesita escuchar este pasaje? Y este pastor nos contaba que estando en África, en Kenia, leyó junto a algunos nativos, a algunos hombres y mujeres de ese lugar, el relato en donde la mujer derrama el perfume caro sobre la cabeza de Jesús. ¿Se acuerdan de ese relato? Está en Marcos capítulo 14. ¿Y qué cuenta el relato? ¿Se acuerdan? La mujer llega, rompe el frasco de alabastro, dice, ¿no? Derrama. ¿Y qué hacen los demás? La retan. Se enojan con ella, ¿no? No entendían cómo ella podía hacer eso. Y al final del relato, Jesús dice, déjenla, ella está bien. Jesús la dignifica y la exalta. De hecho, termina el relato diciendo que hasta el final de los tiempos escucharemos de esa historia. ¿Se acuerdan? Bueno, este pastor nos cuenta que está con este grupo de indios en Kenia y una de las mujeres de ese lugar, frente a esta pregunta, ¿quién debe escuchar esta historia? Una mujer dice, yo debiera escuchar esa historia. Y yo quiero a Jesús. Porque en mi pueblo, nosotras, las mujeres, no podemos hablar sin el permiso de los hombres. No podemos sentarnos en la mesa con ellos. Y somos tratadas como esta mujer estaba siendo tratada. Pero Jesús, decía esta keniata, es diferente. Querida iglesia, valoremos el hecho de que tenemos 1, 2, 3 Biblias en nuestras casas. Las tenemos en los celulares, en diferentes versiones, ¿no? A ver, ¿en qué versión van a leer hoy día?
y aparecen como 10 versiones en español, ¿no? Cualquier página web de Biblia. Nosotros, sea en un teléfono, en un computador o en papel, tenemos la palabra de Dios. La tenemos. La tenemos. Por medio de ella nosotros conocemos a Jesús. Por medio de ella hemos encontrado el tesoro y nos hemos llenado de alegría. Pero ¿cuántos miles de millones de personas aún no tienen la posibilidad de tener una Biblia en su mano? Conversaba con este pastor ayer en el break y le digo, tengo entendido que hay muchos pueblos que más encima no tienen la lectoescritura, no saben leer, no saben escribir. Son culturas orales. ¿Han escuchado esta expresión? La cultura hebrea también era una cultura oral. La Biblia fue escrita mucho tiempo después que los relatos sucedieron. Porque los hebreos no escribían. La escritura aparece mucho más tarde, pero por mucho, mucho tiempo. La Biblia fue una Biblia oral. Las cosas, los relatos se contaban a los hijos, a los nietos, en la mesa, alrededor del fuego, mientras caminaban, mientras sembraban, mientras cosechaban. Los relatos se contaban. Y este pastor me dice, sí, claro, hay pueblos que todavía siguen siendo de una cultura oral. Tanto es así, me decía él, hay culturas que, por ejemplo, no tienen ningún problema en memorizar todo el Evangelio de Mateo. Porque no tienen esto, nada está escrito. Entonces las cosas, si es que alguien me lo lee, yo tengo que aprendérmelo, memorizarlo, aprovechar. Porque a lo mejor en un grupo como el nuestro, uno sabe leer. Y ese que es el sabio de la tribu, del grupo étnico, lee. Los demás solo escuchan. ¿Y qué hacen entonces? Memorizan. ¿Cuántos que siquiera saben leer y escribir? Miren, hay más de 2000 idiomas que aún ni siquiera los equipos de traducción han empezado los trabajos de traducción. Y eso también es parte de la misión. Entonces, quiero invitarles hoy día que oremos por todos los que trabajan en el mundo de las traducciones bíblicas, para que Dios abra las puertas, que el Señor levante más personas dispuestas a trabajar en esta área, a hacer misiones desde las traducciones, y que el Señor también toque corazones para que ellos tengan los recursos financieros para llevar a cabo esa tarea también. Porque traducir una Biblia puede llevar años. Ellos hoy día usan un software muy sofisticado que hace con que distintos traductores en distintas partes del mundo trabajen en conjunto sobre un pasaje bíblico. Pero algunos traducen, otros lo revisan, otros lo supervisan, otro dice esto no está bien. Nosotros, cada una de estas traducciones, la Nueva Versión Internacional, una Nueva Traducción Viviente, la
la Biblia en el lenguaje actual, la TLA, cada una de ellas tiene determinados principios éticos, intereses en la forma con que quieren transmitir el texto. Pero es un trabajo impresionante el que hay por detrás de una Biblia. Los idiomas son muchos. Nos contaban que el quechua, que se habla en la selva en Ecuador, en un principio creían que era uno solo el quechua. Entonces dijeron, listo, armemos de tal manera, porque estos hombres y mujeres muchas veces viven en la selva 2 semanas, 3 semanas, un mes, conversando, tratando de, eso es parte de la traducción bíblica también, y empezaron a darse cuenta de que esta tribu de acá hablaba de una forma, la de al lado era distinto. 40 variaciones del quechua en Ecuador. 40 variaciones. Entonces oremos por este trabajo. Y esto también es misiones. Y solo así las personas podrán leer la Biblia. Y leyendo la Biblia van a poder encontrarse con el tesoro. ¿Quién es el tesoro? Jesús. Encontrarse con nuestro Señor. ¿Y qué va a pasar cuando se encuentren con Él? Serán llenos de alegría, como hemos nosotros sido llenos. Pero llevemos esta carga, llevemos este peso. Y saben, no solo en oración, porque a lo mejor el Señor toca corazones hoy día, acá, toca tu corazón. Y tú dices, tengo que ver cómo ayudar en esto. Necesito participar en esto. Y si el Señor toca tu corazón, no me queda ninguna duda de que eso se va a tornar realidad. Entonces, vayamos con este encargo, con este peso en nuestros corazones, para que de esa manera más personas puedan tener una Biblia en sus manos. Oramos al Señor. Bondadoso Dios y Padre Celestial, te glorificamos, Señor, te honramos y te agradecemos, Señor, por nuestras Biblias, porque sabemos que por medio de ellas te hemos conocido, Señor. Cada una de nuestras Biblias, Señor, contiene el tesoro escondido, el tesoro que se ha revelado a nosotros, Señor, y que ha transformado nuestras vidas, el tesoro por el cual hemos dejado todo, con tal de tener el tesoro y de estar y de ser parte del reino, de tu reino, del reino de los cielos. Entonces, Señor, queremos darte gracias primeramente por nuestras Biblias, por tener tu palabra en nuestras manos, pero también y al mismo tiempo, Señor, queremos pedirte de manera especial, Señor, por cada una de estas entidades y cada uno de estos hombres y mujeres, Señor, que están dedicando su vida, a veces en medio de sacrificios, a veces en medio de la selva, para poder traducir, seguir traduciendo, Señor, tu palabra a idiomas que todavía no cuentan, Señor, con una Biblia, Señor. Sé con cada uno de ellos, por favor, Señor, con los que trabajan en la parte tecnológica, con los lingüistas, con los traductores, con los abogados que trabajan ahí, con las personas de marketing, con los que ven el diseño, Señor, con los que cuidan de cada detalle a partir de su
de sus dones y talentos, Señor, para poder llevar a veces solamente el Nuevo Testamento, a veces incluso un solo evangelio, Señor, para hombres y mujeres que aún no te conocen, Señor. Por favor, sé con cada uno de ellos, sé con cada una de ellas, Señor. Y si nos puede usar a nosotros, Señor, para poder de alguna manera aportar también a ese trabajo, Señor, habla a nuestros corazones, Señor. Abre puertas, Señor, y que tu Espíritu, Señor, se manifieste en medio de nosotros, Señor. Porque tú en medio de nosotros tienes total y completa libertad. Gracias te damos por este trabajo, Señor. Gracias te damos porque si tenemos una Biblia en nuestras manos es porque ya alguien hizo ese trabajo anteriormente, Señor. Te damos gracias por todo, Señor. Bendícenos, por favor, Señor. Y sigue tocando corazones y cambiando nuestras vidas, Señor, en todo el tiempo. En el nombre de Jesús.